No, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna para todos, ¿cómo están? Prabhu Vaishnava, Madhananda, de Krishna. Bueno, entonces, con la continuación de nuestros temas que hemos tenido, Hare Krishna Madre, con la continuación de nuestros temas que hemos tenido estos días, ya hemos tocado diferentes temas como el Vastu Sastra, los dochas, el yoga, y hoy vamos a tocar uno muy importante, que es la astrología. Entonces vamos a esperar un poco al Prabhu Nitya Siddha, que nos va a acompañar hoy. Todavía no ha llegado, pero lo vamos a esperar. Entonces, bueno, la idea antes de empezar, pues para todas las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo, es importante recalcar otra vez que los temas que estamos tratando son muy profundos. Entonces, al ser temas tan profundos, son temas muy personales. Entonces, por eso, entonces, si necesitamos saber nuestros dochas, pues hablar con alguien especializado, alguien que sea un profesor de yoga, pueden hablar con el Prabhu Nitya, Prabhu Vaishnava, pueden hablar conmigo, alguien que practique yoga, que sepa muy bien del tema. Y cuando es de astrología, pues al igual con una astróloga, que vamos a hablar de ese tema para que puedan saber, cada uno obviamente es con su fecha de nacimiento, vamos a hablar es como temas muy generales acá. Para el tema de Ayurveda, consultar con personas experimentadas que sepan de yoga, que sepan de alimentación, no con cualquier persona, ni todo lo que veamos en Facebook, ni cosas. Es mejor siempre noticias verídicas, ¿no? Personas que tengan el conocimiento. Daniela tiene el conocimiento, Prabhu Nitya tiene el conocimiento. Todas las personas que hemos traído aquí es porque sabemos que tienen ese conocimiento y nos lo pueden transmitir y podemos aprender de ellos. Entonces es importante que lo que hemos aprendido en estos días, como los dochas, todos los tests que hemos hecho, el Vastu Sastra, consultemos. Es importante hacerlo, pero pues consultar de verdad con las personas que son auspiciosas para esto, que han estudiado, que saben del tema. Y bueno, también les contamos, en estos días vamos a empezar a hacer clasecitas de yoga. No sé si ustedes nos quieren proponer horarios que les queden fáciles para ustedes. Eh, ¿Qué más les contamos así? Vamos a hacer es como posturas pequeñas, cosas para hacer una rutina diaria en su casa, que todas las personas lo puedan hacer, porque pues muchas personas no tienen el tapete de yoga o no tienen las cosas, con lo que tengan en la casa lo puedan practicar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer más temas de alimentación para estar en esta cuarentena. Entonces para eso está Daniela. Hare Krishna, Daniela. Hare Krishna. Bueno, la idea es que, como saben, que todos los viernes y los sábados hablemos un poquito de alimentación. La idea es complementar como la lista de ingredientes que de pronto el Prabhu ayer nos dio. Yo tengo una reunión pendiente con el Prabhu para poder que hagamos una lista bien hermosa y hablar de toda esa mezcla de alimentos, ya con lo que el Prabhu nos dijo el día de ayer, todos esos alimentos que nosotros debemos de tener en cuenta según nuestro dosha. Pues la idea es que ustedes armen un menú y tengamos como variedad siempre en nuestra alimentación y poder ir equilibrando, saber qué es lo que nos hace bien, porque yo sé que ayer de pronto nos quedaron muchas preguntas sobre cuál alimento es astringente, cuál es amargo, cuál me puede ir ayudando con el picante, si pues obviamente la gente lo asocia como, no voy a comer picante, entonces solamente voy a comer chiles. Entonces como para ir equilibrando un poquito eso. También que hablemos de muchos mitos, tener cuidado con muchos medicamentos que están saliendo, muchas recetas por ahí que dicen, no, es que esto es el producto milagroso. Entonces como ir quitando de pronto todas esas cosas que nos pueden afectar. Les he preparado y estos días he leído bastante sobre fermentos, los beneficios de los productos fermentados, el kéfir, la kombucha, los chucrut. Entonces me estoy, mejor dicho, empapando un montón porque hay un montón de cosas que no conozco y más que todos los beneficios, cómo nos pueden ayudar para hacer esa charlita, yo creo que el sábado, y estar ahí todos bien conectados para otros nuevos alimentos que podemos estar involucrando y que son un poco nuevos en la tendencia de la alimentación. Entonces por acá ya está el Prabhu Nitya para darle paso a él con este hermoso mundo de la astrología. Prabhu Nitya, creo, a ver si es este usuario. A ver, para que ponga la cámara. Hare Krishna, Prabhu Nitya. A ver. ¿Nos escucha, Prabhu Nitya?
Sí, Haribol, Hare Krishna. Krishna Prabhu. A ver que no. Hare Krishna, todos, ¿cómo están? Estamos y lo vemos perfecto. Hare Krishna. Sí. Qué pena que estaba cansadito haciendo unas cositas y ya. Ahí toca la carrera. ¿Cómo están todos? Muy bien, Hare señor. Krishna, Prabhu Kumar, Prabhu Vaisnava, que lo veo ahí, a todos los invitados. Bienvenidos pues hoy. Entonces, no sé cómo van en el tema. Muy bien, Prabhucito. Pues estábamos acá contando, mientras usted llegaba, que pues hemos tratado de hablar de diferentes temas. Ya hablamos con el Prabhu Rama y Prabhu Vaishnava acerca del Vastu Sastra. Hemos hablado de Sí. los doshas ayer, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de respiración, enseñado pranayamas, posturas que nos mantienen como los pulmones bien, que es lo que necesitamos en esta época de este virus. Diferentes temas ya de alimentación, Bhagavad Gita, pasatiempos, y todo ha sido enfocado a la filosofía védica, a todas esas 4 ciencias que el Prabhu nos estaba explicando ayer, el Prabhu Vaishnava. Entonces, queremos es como que la gente se empape un poquito más del tema para que pues, nos conozcamos todos, y pues entonces los dejo con el Prabhu Nitya Siddha. Hare Krishna. Bueno, pues los invito a, entonces antes de empezar, pues a armonizar un poco nuestra mente, nuestro corazón para que podamos captar un poco de lo que es todo este conocimiento. Podemos cantar un mantra para iniciar, siempre es muy bueno, es muy importante abrir esa conexión espiritual, porque realmente todos los temas que estamos tocando son espirituales. Om Nagana Timirandasya, Ganagana Salakaya, Chiksumitan, Yanata Smaistri, Guru Namaha. Por favor, repitan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gam Ganapataye Namaha Swaha. Bueno, entonces decíamos inicio a un poco este conversatorio. Realmente vamos a hacer una pequeña inducción. Hay que empezar entendiendo que todo el conocimiento y todo lo que existe proviene desde un plano superior. Proviene de Krishna, ¿no? De la Suprema Personalidad de Dios. Este es un conocimiento que viene de allá. Hoy estaba leyendo Krishna, la forma universal. Krishna es absoluto y tiene innumerables manifestaciones con las cuales él se relaciona para con cada una de las entidades vivientes y en todas las diferentes circunstancias de la existencia o en la que la jiva, cuando entra en esta naturaleza material, queda condicionada. Cuando uno comprende esa fuerza de la suprema personalidad de Dios, uno se da cuenta que no hay fuerzas independientes, que no son espacios o aspectos independientes, sino que realmente todo tiene un control, todo tiene una guía, todo tiene un funcionamiento correcto y adecuado. O sea, lo primero que uno tiene que entender es que las leyes de esta naturaleza material no son injustas, son justas, tienen una función, las cuales ellas tienen la capacidad de cumplirlas de la manera correcta y a cabalidad. Es una ley perfecta, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende que todo proviene desde una fuerza superior, desde la manifestación de Dios con sus diferentes energías, la manifestación de Krishna con sus diferentes energías, entonces puede uno empezar a desarrollar la identidad que uno tiene con esa fuerza superior y la función que uno está cumpliendo dentro de ese plan cósmico que se ha manifestado, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi propósito en esta existencia. Si uno no tiene como parámetro de la vida esos, digamos que en especial esas 4 preguntas, con todo lo que puede abarcar cada una de esas preguntas, es muy difícil que pueda comprender
y puedas salir de la nesencia y el sufrimiento que acarrea esa nesencia en las acciones egoístas. Cuando uno comprende su posición constitucional y el propósito que tiene en la existencia, puede entender cómo es que funciona el universo en torno a mi función o a mis necesidades. Entonces, digamos que la astrología védica precisamente es un conocimiento que parte de los Vedas. Los Vedas son entregados por Krishna mismo desde el comienzo de la creación. Este conocimiento que es revelado en el corazón del señor Brahma, el cual es manifestado luego a diferentes sabios o diferentes personas que nos guían a través de los diferentes tipos de conocimiento. Y aquel que entregó el conocimiento acerca de la astrología védica, la cual se llama Jyotish. La palabra Jyotish tiene un significativo muy especial, que es la luz, ¿no? Jyotish significa luz. O sea, él da la luz, da la guía en el camino de la existencia oscura. O sea, aquel que no conoce su caminar, aquel que no conoce para dónde va, aquel que no reconoce cuál es la meta, el Jyotish hace parte de las ciencias que puede guiarte hacia esa meta, o que alumbra esa meta última a la cual debes llegar de una manera correcta. Parasaramuni, él es un gran sabio, y él es el papá de Sila Vyasadeva. Sila Vyasadeva es el recopilador, se dice que es una encarnación literaria del mismo Krishna, de la misma personalidad de Dios. Entonces, imagínense cómo es de importante Parasaramuni, que es quien da la manifestación de Krishna en una forma literaria para esta era, ¿no? Se dice que Sila Vyasadeva aparece para recopilar los Vedas y dividirlos en 4 Vedas. Estos Vedas, esto se hace porque anteriormente las personas tenían cualidades o cualificaciones que les permitían de una manera oral entender el conocimiento y ser capaz de captarlo mentalmente de la misma manera adecuada y poderlo repetir así como lo habían recibido, de una manera fidedigna. Pero con la entrada de la era en la que nosotros nos encontramos, que se llama Kali Yuga, se pierden todas las cualidades, se pierden todas las cualidades propias de un alma autorrealizada o apropiadas para el desarrollo de virtudes espirituales. Entonces, una de esas pérdidas es la pérdida de la capacidad de la memoria, la inteligencia, ¿sí? Entonces, entra Sila Vyasadeva y él recopila, para el beneficio de todos nosotros, recopila los Vedas. Dentro de ellos se encuentra los Upanishad y los Puranas, en los cuales está el Srimad Bhagavatam y el Srimad Bhagavad Gita, que son libros supremamente importantes dentro del estudio de la temática espiritual. ¿A qué voy con esto? Que realmente lo que es toda esta ciencia es una ciencia espiritual. Generalmente aquí en Occidente tenemos la tendencia de considerar la astrología como un aspecto gnóstico, metafísico, o que lee la suerte, y no realmente se mira como un proceso o como un conocimiento que viene desde la Suprema Personalidad de Dios y que lo ayuda a uno en el crecimiento espiritual. Hay un pasatiempo donde, bueno, en este momento se me va el nombre, es, un sabio, él es un gran brahmana, y él toma la decisión de poner a prueba a ver cuáles de las 3 entidades que manifiestan la naturaleza material realmente es más cualificada o tiene más tolerancia, ¿no? Entonces se dice que Vishnu, Brahma y Shiva son estas 3 personalidades que
controlan el universo material. Entonces se dice que él va primero donde el señor Brahma, y cuando se encuentra con el señor Brahma, él simplemente no lo saluda ni le da reverencias. Entonces el señor Brahma se enoja mucho y se dice, lo masea o lo regaña con una cantidad de filosofía, tras de la cual este sabio pues termina dándole reverencias. Bhrigu Muni se llama. Es este sabio Bhrigu Muni, él termina dándole reverencias y pidiéndole disculpas, ¿no? Pero entonces se da cuenta la reacción del señor Brahma, tan impetuosa, o como que se sentía ofendido porque no había un reconocimiento al ascetismo. Entonces se dice que él va donde el señor Vishnu para probar las cualidades del señor Vishnu, pero entonces en esa posición está el señor Vishnu sentado y él llega y con el pie lo empuja en el pecho. Cuando el señor Vishnu se da cuenta lo que había hecho Bhrigu Muni, él le da reverencias al Swami y le agradece por haber puesto sus pies en el pecho de él, el propio señor Vishnu. Entonces él se da cuenta que de los tres, realmente el señor Vishnu era la personalidad más misericordiosa y con una realización más real, y con la cual podía él relacionarse más directamente. Pero a alguien que no le gustó eso fue a la diosa Lakshmi. La diosa Lakshmi es la consorte eterna del señor Vishnu y siempre está con él. Entonces ella se sintió muy ofendida y le dijo, por lo que tú acabas de hacer, yo, la diosa Lakshmi, le quito a todo lo que es tu descendencia la fortuna, ¿sí? Y la descendencia de Bhrigu Muni era que él era el representante de los brahmanas. Entonces ella le dice que desde ese momento, con esa maldición que le estaba haciendo, ella le estaba quitando la fortuna, la riqueza material a los brahmanas. Entonces Bhrigu Muni pues cae de rodillas, pide perdón, disculpas, pero la maldición no se puede retroceder. Entonces, después de una conversación, la diosa Lakshmi le dice que la forma en la que los brahmanas pueden acceder a obtener riquezas y logros para ellos, tener fortuna, tanto fama o posición, es por medio de la astrología, del conocimiento de la astrología. Entonces, imagínense, inclusive la astrología tiene un pasatiempo dentro de la relación del señor Vishnu, el señor Brahma y esto. Entonces, esto quiere decir que la astrología fue creada inicialmente o dentro de la filosofía védica es para los brahmanas, para la casta brahmínica. La astrología se debe llevar a cabo con regulaciones, debe uno llevar ciertos principios de vida, tener una meditación, un sadhana, ¿sí? Entonces, una persona que practica, nosotros somos conscientes de que hoy en día no somos brahmanas por nacimiento, digamos que la casta de nacimiento brahmínica se ha perdido, pero las cualidades de alguien que busca la vida espiritual son inclusive superiores a las brahmínicas. Entonces, cuando nos referimos hoy en día que la astrología debe ser llevada por un brahmana, quiere decir que debe ser por una persona que tenga unos principios espirituales arraigados en su vida, ¿sí? Y que lleve su vida bajo esa conducta espiritual. O sea, tenga un sadhana, tenga un estándar de meditación, de oración, de estudio filosófico, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la astrología tiene es el arma con la cual uno puede controlar el conocimiento acerca de la ley del karma para con todas las entidades vivientes. O sea, uno explica mediante la astrología cómo el karma puede actuar en una persona. Y cuando uno está haciendo eso, uno tiene que tener la capacidad de expresarle a las personas cuál es la influencia que tiene en ese momento o cuál es la influencia para el futuro y de qué manera puede sacar el mayor provecho, ¿sí? Si yo soy una persona que no tengo principios religiosos, principios espirituales, puedo utilizar ese conocimiento solamente para beneficiarme materialmente, sin importar cuántas situaciones negativas pueda causarle yo a la otra entidad viviente, a la otra persona, ¿no? Entonces, un astrólogo prácticamente se vuelve un consejero, se vuelve una guía en la vida de una persona, tanto material como espiritualmente. Un astrólogo que tiene una vida espiritual
él hace que las acciones de una persona, que su karma de esa persona se vuelva un dharma, pasen a la plataforma de dharma, de actividades auspiciosas para la vida espiritual, ¿sí? Y lo puede llevar a una conexión con su parte espiritual, ¿no? Pero si no, simplemente se vuelve un explotador. Un gurú, un astrólogo se vuelve un gurú, un astrólogo se vuelve la guía, una persona puede inclusive siempre estar consultando todo el tema de la vida a un astrólogo. Entonces esa es la importancia de que los astrólogos hoy en día tengan una muy buena guía espiritual. Ahora, digamos, hablando un poco sobre el tema de la astrología más profundamente, la astrología simplemente lo que hace es marcar como un mapa, basándose en la posición, en la posición de los planetas, las constelaciones en ese momento, marca la identidad del karma de la persona. O sea, uno por medio de la astrología de los yotis puede uno predecir o puede uno reconocer cuál es el karma previo de la persona, cuál es el karma que él viene a experimentar y de qué manera puede sacarle el mayor provecho. Esa pregunta de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, es una pregunta que cada persona desde el momento que nace debería empezar a tener desarrollada. Y por medio de la astrología, por medio de yotis, tú puedes reconocer cuáles son las aptitudes y habilidades que tienes para poder aprovechar la existencia o el paso por esta vida. Entonces, cuando tú no conoces cuáles son las herramientas que tienes, cuáles son las dificultades que tienes que afrontar, cuáles son las habilidades que tienes para poder superar ciertos obstáculos o en qué aspectos de la vida tienes que enfocarte, pues simplemente andas a la deriva en este mundo material, ¿no? Y eres víctima de lo que la sociedad o las leyes de esta naturaleza influencian en ti. Cuando tú tienes un conocimiento previo acerca de tu naturaleza y de tu karma, pues tú puedes empezar a ejecutar acciones apropiadas para que ese karma realmente traiga algo positivo. Pues el karma generalmente es positivo, pero la forma como nosotros lo tomamos siempre es como si fuera un castigo o una dificultad. Entonces, cuando uno aprende por medio del yotis cómo se manifiesta el karma en la vida de uno, uno aprende a sacarle el mayor provecho. Digamos, uno no puede tomar, si en la carta astrológica uno tiene un karma, un momento del karma donde simplemente le dice, este tiempo no es para trabajar, pero resulta que la tendencia suya es que necesito los deseos que usted tenía era de conseguir Lakshmi, conseguir dinero, tener unos proyectos laborales, pero no estaba enfocado en el tema del hogar o no estaba enfocado en el tema del estudio. Pero resulta que la carta le dice, donde te estás enfocando, donde tienes tus deseos puestos, no es apropiado en este momento, pero tienes todas las fortalezas para enfocarlas con tu familia o con tus hijos o con tu estudio, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene ese conocimiento, entonces automáticamente pone toda su energía en el lugar apropiado, saca el mayor provecho de lo que es y no simplemente corre como un animal con los ojos tapados hacia el abismo, ¿sí? Que eso es lo que normalmente sucede. Uno es terco, uno ve que la situación se pone difícil, pero como no tiene un conocimiento de lo que va a suceder, entonces sigue insistiendo y cada vez entonces eso lo va apretando uno más y le va generando más frustración y sufrimiento. Más o menos esa es la temática de lo que es la astrología o yotis. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, esperamos a preguntar. Hare Krishna, los devotos de Zoom tienen alguna pregunta para el Prabhu Nitya, o por Facebook también tienen alguna pregunta. De donde hemos desarrollado, hasta donde hemos desarrollado el tema, ¿no? Sí, sí, señor. Vamos a ver por acá si nos preguntan algo. Pues por ahora no, Prabhucito, lo voy avisando entonces si se van habiendo preguntas. Ya. Bueno, entonces nosotros
¿Y el Prabhu Vaishnava todavía está por ahí? Sí. Pero mira, Prabhu Vaishnava es con el que es mi hermano espiritual, que también es sí, sí está. astrólogo. Trabajamos astrología y vasto en Jagannath Sankirtan Mandir también. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la astrología védica a la astrología occidental? Generalmente, la astrología, cuando tuvo un comienzo acá en Occidente, la astrología, pues ella empezó desde un calendario tropical, no sideral. Ella empieza en un calendario sideral, pero lo unifica con un calendario tropical, tomando en cuenta los equinoccios y, por ejemplo, siempre el calendario o el yoti siempre empieza en Aries. El año astrológico siempre va a empezar en Aries, ¿sí? Y Aries siempre empieza el 20 de marzo, ¿sí? Entonces, resulta que el año o el año normal no es exacto. Con el tiempo siempre hay una precesión en el tiempo. La Tierra no tiene su traslación exacta alrededor del Sol y de esa misma manera ese tiempo que no se ha ido corrigiendo se está marcando en grados de acuerdo a las constelaciones como están presentadas. Entonces se dice que en este momento las constelaciones tienen una precesión de 23 grados, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando tú dices aquí que estás en Aries o en Acuario o en cualquier signo, cuando tú miras al cielo, la constelación real que está en el cielo está atrasada a 23 grados, ¿sí? Entonces, cuando tú estás revisando eh, tu ascendente o tu carta natal, tu posición de nacimiento, tu lagna, en ese momento tú tienes que revisar, tienes que hacerle una precesión de 23 grados, retroceder la posición del lagna 23 grados y si se pasa al signo anterior, ese es tu verdadero signo. Entonces hay una corrección en el signo, pero en el momento que hay una corrección en el signo, también hay una corrección en la casa. Desde donde sale el lagna o el ascendente, que es de donde empieza a contar cada una de las casas, las 12 casas dentro de la astrología. Desde ahí uno tiene que hacer la corrección, ¿sí? Desde el lagna uno hace la corrección. La primera casa empieza donde está el lagna. Si tú no haces la corrección, la primera casa que tú estás mirando está haciendo la segunda casa, no la primera casa. ¿Sí me hago entender un poco en eso? Entonces, hay tres aspectos en la carta astral que uno generalmente revisa, o sea, que la conforman, ¿no? Que son los signos, los 12 signos del zodiaco, que normalmente, digamos, el horóscopo, generalmente que nosotros conocemos aquí en Occidente, hace todo el énfasis solamente en el signo zodiacal, ¿sí? Pero realmente dentro de la astrología Yotis el signo zodiacal no es realmente el más importante, no es el que más se tiene en cuenta. Digamos que cada uno de los signos zodiacales es regido, tiene un regente con cada uno de los planetas, ¿sí? Entonces, cuando uno mira ya cada signo como un planeta, empieza a conocer que cada planeta tiene una fuerza. Cada planeta tiene una identidad, tiene una energía específica. Y la interacción de las diferentes energías de los planetas son las que generan la dinámica en la vida de uno, las diferentes circunstancias o los diferentes impactos. Esa es la verdadera forma. Cuando uno mira solamente los signos, pues uno, por ejemplo, mira las cualidades del signo, lo que representan, mira los elementos con los que lo conforman. Por ejemplo, si uno mira Aries, Leo y Sagitario, pues se da cuenta que son signos de fuego, o que cuál es el signo de agua, que es Cáncer, Escorpio y Piscis. Y de esa manera uno puede ir conociendo
el tema de los signos y su naturaleza. Pero esa naturaleza no es todo para uno poder explicar una carta astral o hacer una lectura astrológica. Más allá de eso están los planetas. Los planetas son muy importantes. Los planetas muestran la energía de cada quien. Ellos son los que se manifiestan en el momento de que uno nace. Ellos son los que marcan el mapa natal. Entonces, cuando uno mira los planetas en la carta astrológica, generalmente acá en Occidente se mira la carta astrológica desde el Sol, no desde el ascendente. Entonces dicen, ¿cuál es tu signo? El signo, yo soy Acuario porque el Sol estaba en Acuario en ese momento. Todos los horóscopos acá hacen referencia de acuerdo al Sol. Pero resulta que el Sol dura 30 días en cada uno de los signos, ¿sí? 365 días para hacer la rotación, para que dura la rotación de la Tierra. Ese tiempo, digamos, dura 30 días en cada uno de los signos. Es muy difícil que tú desde puedas hacer una interpretación específica o directa a una persona cuando durante 30 días pueden haber nacido muchas personas bajo ese mismo signo, bajo esa misma influencia. Entonces, Jyotish le da un poco más de prioridad a la luna. Por eso se dice que es una astrología lunar, no solar. La luna, digamos que recorre los 12 signos en el transcurso de un mes. Ella dura 2 días y cuarto en cada uno de los signos. Entonces es mucho más exacta. Es mucho, digamos, en 2 días y cuarto son muy pocas las personas que nacen dentro de ese signo. No tienen los mismos 30 días. Pero, aún así, para trabajar lo que es realmente la naturaleza de la persona, hacer un perfil de la persona, conocer quién es y poder determinar las diferentes situaciones que tiene, uno necesita algo más específico, y eso inclusive lo lleva a uno a lo que es el ascendente. El ascendente es que en el oriente, cada 2 horas o en el transcurso del día pasan los 12 signos. En las 24 horas en el oriente están levantándose y van pasando los 12 signos. O sea que cada signo dura 2 horas levantándose en el oriente, por eso se llama ascendente, que va ascendiendo. Entonces, de acuerdo a la ubicación geográfica donde tú estés, de esa misma manera tú vas viendo cuando va ascendiendo el signo en el oriente. Entonces, esa es la influencia que tú tienes. Dentro de la astrología de Jyotish, digamos que cada uno de los grados, cada una de las divisiones, cuando tú naces, tú ves el ascendente hasta cierto punto. Eso se divide en grados. Y cada uno de los grados de esa división de ese ascendente se llaman nakshatras, que son como signos zodiacales mucho más específicos, mucho más concretos, que también manejan diferentes energías dentro del mismo zodiaco. O sea, no son solamente los 12 signos. Estamos hablando ahora de que hay muchos más signos que dan una influencia mucho más exacta, ¿sí? Entonces, nosotros partimos, y esa es la importancia de que cuando uno va a leer la carta astrológica, se tenga la hora exacta, se pueda determinar el horario de nacimiento, porque de ahí parte el ascendente. Y desde la exactitud horaria puede uno determinar la nakshatra exacta que le estaba rigiendo en el momento de nacer. Eso va a determinar muchísimas cosas. Pero, digamos, de ahí en adelante, para uno determinar, para uno, por ejemplo, hacer una predicción, para uno ver el tránsito, con el hecho de tener el ascendente, ya uno puede determinar lo que son las 12 casas, ¿sí? Entonces, sabemos que cada casa, ¿qué significa una casa? Una casa significa los diferentes aspectos de la vida de las personas. La primera casa, por ejemplo, puede determinar la persona en sí, su propia identidad. Se dice que el lagna o el ascendente determina, cuando uno mira, hay 3 formas de iniciar la carta, que es con el ascendente, con la posición lunar y con la posición del sol, ¿sí? Son los 3 regentes de la casa, ¿no? De la carta. Entonces,
Cuando uno mira al ascendente, está mirando la forma física, las aptitudes físicas, quién es la persona y cuál es la posición que va a ocupar en este mundo y con cuáles cualidades karmáticas viene a este mundo, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el sol, uno puede determinar, de acuerdo al sol y en el signo que está, con la influencia, los elementos que tiene ese signo, uno determina su fuerza, ¿no? Su fuerza espiritual, su fuerza interna, su fuerza vital, ¿sí? Y cuando uno mira, por ejemplo, la luna, determina sus emociones, su parte emocional, su rapidez mental también. Entonces, digamos que cada uno de ellos determina diferentes aspectos. Entonces, cuando uno empieza la lectura de la carta, entonces la primera casa determina la persona en sí, la segunda puede determinar lo que es los logros que se adquieren, las comodidades, la fortuna, el espacio donde reside, ¿sí? Si va a tener casa, carro, si tiene una casa, unas comodidades, unos muebles, ¿sí? Todo eso más o menos se determina en esa casa. Está, por ejemplo, casas importantes como la casa 5, que es la casa de los hijos, donde uno puede determinar si, de acuerdo al planeta que se ubique en esa casa, si va a tener o no va a tener hijos, cuántos hijos puede llegar a tener, ¿sí? También ahí determina mucho de las habilidades, las cualidades que tienen, las habilidades artísticas, para el estudio, cosas así, más o menos se pueden determinar en la casa 5. Sí, las casas más importantes, la casa 7, que generalmente revisan mucho, que es la casa de la pareja. Tú quieres saber si vas a tener pareja, si eres para casarte, o eres para ser un brahmachari o un sacerdote. Entonces revisas la casa 7. Entonces, esa es la importancia de poder desarrollar, desde el ascendente, poder desarrollar cada una de las casas, ¿no? Digamos que cuando uno... ¿Sí? ¿Algo? Sí, Braucito, Hare Krishna. Entonces, como tenemos los 40 minutos, entonces para invitarlos a que se vuelvan a conectar para poder continuar, ya tenemos 2 preguntas. Entonces, la idea es que para no cortar así, entonces que salgamos, volvemos a entrar con el mismo enlace que entramos en un minutico, de una vez, o sea, inmediatamente podemos volver a entrar. Listo. Entonces, Bueno, voy a desconectar aquí y de una vez ingresamos. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol.